Una comisión internacional contra la impunidad en Guatemala destruiría la estructura organizativa constitucional del gobierno, sustituyendo los poderes establecidos en la Constitución con un poder paralelo, no representativo, con poderes discrecionales y responsable ante nadie. Pareciera que quieren que se respete el régimen de derecho, pero solamente cuando no estorba sus designios. En ninguna democracia sería aceptada una CICIG. Manuel Ayau, en el 2004. Bienvenidos a Fuera de Contexto, un podcast fuera del contexto de la rutina, de lo cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Preparen sus cervezas para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. ¡Empezamos! Hoy es 17 de septiembre, bienvenidos a una emisión más de Fuera de Contexto. Para mí, José Fernando Orellana Güera, es un gusto poder acompañarlos en un episodio más que es traído a ustedes por República. En esta semana que se conmemora la independencia del 15 de septiembre de 1821 y que muchas veces se minimiza la importancia de este suceso histórico que inició y dio paso al inicio de la vida política del país. Y que, pues, dicho sea de paso, a mi juicio más importante que el 15 de septiembre va a ser siempre el 21 de marzo de 1847, cuando se funda la República de Guatemala por Rafael Carrera. Pero, de cualquier forma, en su momento vamos a hacer un podcast al respecto de estos sucesos históricos importantes para el surgimiento de la vida política del país, de la que nos gusta hablar en Fuera de Contexto con ustedes. Y esta semana, pues, para hablar de un tema pues que tiene relación con la independencia, pero particularmente con la independencia de poderes. El 3 de septiembre de 2019, la CICIG cerraba su capítulo de poco más de una década en Guatemala. Y pues con luces y sombras se dio una especie de salida atropellada, una salida atropellada antes de antes de que pudieran prorrogar su periodo, luego de que el presidente Jimmy Morales en su momento haya prometido que iba a promover la continuidad de la CICIG, luego de una serie de situaciones que vamos a hablar hoy con nuestro invitado, José Echeverría. José es presidente del Movimiento Cívico Nacional. José, bienvenido a Fuera de Contexto. José Fernando, qué gusto poder acompañarlos en este programa. Sí, la intención es poder tener una conversación bastante fluida sobre, yo creo que digamos que es uno de los capítulos muy importantes de la política en el país. La CICIG, su paso por Guatemala, su implementación, sus resultados o falta de resultados, y qué contexto político tuvo detrás, qué lecciones nos deja también, no únicamente para Guatemala, sino en general, porque la CICIG es ese ente ad hoc que no existe en ningún otro lugar del mundo, es un experimento institucional o un intento de fortalecer las instituciones de la investigación penal pública en Guatemala, de la persecución penal, específicamente del Ministerio Público. Yo creo que es un análisis muy interesante a realizar. Vamos a intentar quitarnos el sombrero de abogados, porque si no, entre dos abogados vamos a hacerlo muy técnico. José, mencionas pues un tema que me parece importante y creo que es un término importante, palabra experimento. La CICIG era algo que no existía en ningún país del mundo. Su creación se venía fraguando desde el 2003. La frase que leíamos al principio del programa, esta frase de Manuel Ayau, es una frase del 2004, un análisis que hacía Manuel Ayau sobre pues, la creación de una CICIAX en ese momento, que después se llamó CICIG. Y pues creo que el tiempo le dio la razón. Resulta que tenés un organismo que sí, según el acuerdo de creación de la propia CICIG, buscaba fortalecer, y de hecho lo voy a leer. El presente acuerdo tiene como objetivos fundamentales apoyar, fortalecer y coadyuvar a las instituciones del Estado de Guatemala encargadas de la investigación y la persecución penal de los delitos presuntamente cometidos con ocasión de la actividad de los cuerpos ilegales de seguridad. Eso dice el acuerdo y no me voy a referir más a él para no aburrirlos con cuestiones de análisis puramente jurídicos. Pero José, en ese sentido, Iván Velázquez publicaba, el excomisionado de la CICIG, el último excomisionado de la CICIG, publicaba hace un par de semanas, justamente un 3 de septiembre, pues una pregunta, un sondeo en Twitter
preguntando si los guatemaltecos, o más bien la gente que lo sigue a él en Twitter, consideraba que Guatemala estaba mejor, peor o igual después de un año de la salida de la CIG. En ese sentido, para poder responder a esa pregunta, creo que hay que pues, poder analizar cuál fue el legado de la CIG. Y si Iván Velázquez hubiera hecho la pregunta a vos sentado en este micrófono, ¿qué le hubiera respondido? ¿Estamos igual, mejor o peor sin la CIG? Estamos peor, lo que significa que la CICIG no cumplió su rol en más de 10 años en el país. ¿Qué quiere decir que estamos peor después de la salida? Es que yo le llamo la década perdida para la justicia en Guatemala. Un enfoque o una política pública debe medirse con sus resultados y los resultados tienen que ser tangibles, se pueden medir, tienen que ser evidentes, deben de poder comunicarse claramente a la sociedad. ¿Y por qué menciono que debemos verlo desde una perspectiva de política pública? Porque aquí hay un tema muy importante de las instituciones. Las instituciones guatemaltecas del sector justicia son sumamente débiles. Vemos cómo ha permeado esa idea de que es más valioso la persona que la institución. Hoy por hoy vemos declaraciones sumamente preocupantes, aberrantes, inclusive, o sea, parecen declaraciones que no parecieran de una magistratura, por ejemplo, en la Corte de Constitucionalidad con la magistrada Gloria Porras, que menciona que lo primero que hace cuando recibe un expediente es determinar el perfil de quien lo interpone y hace referencia específicamente a dónde estudió, cuándo se graduó, dónde trabajó, de qué es su punto de tesis, a quién le dedica la tesis. Entonces uno dice, realmente ese es el nivel de magistrados que tenemos. Pero más allá del nivel de magistrados, la reflexión creo que va más allá de decir, las instituciones que tenemos actualmente no son lo suficientemente fuertes para exigir que el nivel de las personas quienes las ocupen sea de buen nivel. Y lo menciono también porque creo que la CICIG en su concepción o en su inicio tenía esa intención de fortalecer las instituciones. La CICIG como órgano de Naciones Unidas en Guatemala iba a fortalecer el Ministerio Público. Entonces, todos aquellos quienes lloran y veían en Iván Velázquez esa imagen del Salvador o de un como Salvador de la justicia en Guatemala, hoy por hoy critican al Ministerio Público y a la fiscal general actual. Entonces la pregunta es, entonces realmente la CICIG no hizo su trabajo porque no dejó un Ministerio Público más fortalecido. Hace unos meses atrás, en una conferencia de prensa, la fiscal general declaraba que muchas capacidades de investigación ni siquiera fueron entregadas en su totalidad al Ministerio Público. Entonces se volvió la CICIG en ese ente paralelo, sin controles, sin una institucionalidad definida, ni siquiera en donde quien ocupara el puesto podía hacer y deshacer con inmunidad diplomática de por vida. ¿Por qué alguien tendría una irresponsabilidad o falta de responsabilidad de su quehacer en una institución donde hay persecución penal pública de por vida? Eso, ¿qué sentido tiene en esta institución? Puede ser durante un mandato o durante los mecanismos, por ejemplo, como de antejuicio, pero definitivamente cada persona tiene que ser responsable de sus actos o de la falta de los actos a los cuales está obligado. José, a ver, yo creo que uno de los puntos fundamentales, de los principios fundamentales de una república es el respeto y la búsqueda de la construcción de instituciones sólidas. En ese sentido, cuando uno voltea a ver la CICIG y se da cuenta de su pasado, la CICIG fueron sus comisionados
la CICIG fue el comisionado Carlos Castresana, la CICIG fue el comisionado un poco intrascendente Francisco Alanese y la CICIG fue el último comisionado Iván Velázquez. En el caso de Castresana y de Iván Velázquez, pues es interesante la forma en la cual ambos tuvieron un protagonismo bastante pues, importante. En el caso de Castresana, incluso por un tema relacionado con la muerte de Rodrigo Rosenberg, que da inicio, y eso no tiene nada que ver con el podcast, al movimiento cívico nacional. Pero que de una u otra forma, desde su inicio, esos males que traía de por sí ya la conformación institucional de la CICIG se fueron pues, reflejando. Llegamos a un punto en el cual en 2015 yo estaba bastante positivo, y te digo yo, tal vez 2014-2015 fue cuando cobré conciencia política. Yo pues estaba bastante positivo de ver la forma en la cual el comisionado Iván Velázquez estaba llevando pues, sus acciones. Hasta ese momento, en el 2015, no había habido ninguna especie como de excesos en el uso de sus facultades. De hecho, el primer gran caso de Iván Velázquez es el caso en contra de Roxana Valdetti y Otto Pérez Molina. Pues yo recuerdo que estábamos todos en las marchas manifestando en contra del gobierno de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti, pidiendo su renuncia. Finalmente se da la renuncia a ellos. Pero a partir de ello, en vez de seguir para arriba, únicamente a mi juicio la CICIG fue cayendo en cuanto a la confianza y credibilidad que tenía. ¿Por qué? Porque se encargó de una u otra forma pues realizar investigaciones mediáticas, investigaciones que a la fecha muchas siguen sin cerrarse, investigaciones pues dirigidas contra personas y contra grupos específicos que yo no, que insisto, si habían actos de corrupción había que investigarlos evidentemente, pero el punto es que, por ejemplo, la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido UNE, un partido que pues se sabía y había evidencia a la vista, que no era necesario escudriñar mucho, de que se habían cometido actos de corrupción durante ese gobierno por Sandra Torres y Álvaro Colom. Y de ese caso, lo último que hizo Solesig fue pues voltear a ver ese gobierno, pero lo contrario, eso fue algo que no se tocó. En ese sentido, José, pues, ¿qué pensás respecto de esto? ¿Qué fue lo que hizo que la CICIG terminara por caer a tal punto que en esa batalla que se dio en el 2019, 2018 y 2019 entre Jimmy Morales y la CICIG, el que terminó ganando para fines prácticos esa batalla política fue el gobierno de Jimmy Morales y no fue una comisión que tenía supuestamente el apoyo que tenía el apoyo de Naciones Unidas, supuestamente el apoyo de la embajada americana, y además tenía el apoyo de la Corte de Constitucionalidad, que pues de forma interesante, Gloria Porras lo que vino a hacer hace unas semanas es confirmar la teoría que todos teníamos, por lo menos en este espacio, de que la Corte de Constitucionalidad va resolviendo los casos dependiendo de quién sea el que los plantee. Sí, yo creo que tocas un punto interesante porque realmente la CICIG, yo creo que hay dos facetas que hay que analizar. Uno es la faceta mediática de la CICIG y la otra es la faceta institucional. ¿Y por qué la separo? Porque en la faceta mediática, la CICIG de una forma muy hábil supo aprovechar un tiempo político en capitalizar un apoyo mediático cuando realiza las investigaciones contra Otto Pérez y Roxana Valdetti. Ese apoyo mediático lo intentó traducir en acciones políticas que ahí ya no era su mandato hacer eso. O sea, estamos hablando de cómo una institución que tiene el mandato de fortalecer la investigación penal hace arma un buen caso, digamos, en contra de Roxana Valdetti y de Otto Pérez Molina. Y luego, en lugar de seguir fortaleciendo el Ministerio Público y sus capacidades de investigación, se dedica a ser un actor político y a impulsar causas y agendas políticas en el país, intentando aprovechar buena prensa que habían generado en los últimos meses, y hablamos del año 2015-2016. Sin embargo, eso no era su función. ¿Y por qué es importante entonces la otra faceta del rol institucional? Porque si una institución, veamos los parámetros que deberían ser básicos en una institución pública, porque cuando hablamos de instituciones hay que separar de las instituciones sociales y las dinámicas sociales que tenemos como humanos que vivimos en sociedad,
así como las instituciones públicas. Entonces, ¿qué pasa con las instituciones públicas? Como son poder público, tiene que estar controlado, tiene que estar definido qué puede hacer y todo lo demás de que no esté explícitamente que puede hacer, no lo puede hacer. ¿Cuál es su responsabilidad? Entonces, al ser la CICIG ese ente no institucionalizado o no con controles de poder público, pues prácticamente se despertó un día, en ese entonces me imagino Iván Velázquez, y dijo, qué buena prensa tengo, voy a aprovechar esta prensa para impulsar una agenda política. Y se dedicó a hacer una agenda política y a impulsar a través del impulso de reformas, tanto constitucionales como electorales, de la mano de la fiscal general, entonces, de la entonces fiscal general Thelma Aldana. Entonces uno dice, el rol, ¿dónde está? ¿Y cuál es esa institucionalidad? Y como no existía ese control, se salió de control, inició entonces a ser un actor meramente de impulsos, de agendas políticas particulares, que no era su rol. Y entonces ahí poco a poco, en esa nebulosa que se empieza a perder, empieza a ganar naturalmente enemigos políticos, porque cuando Claro. alguien quiere impulsar una agenda política, va a haber alguien que no va a estar de acuerdo, otro que va a estar medianamente de acuerdo, va a tener que empezar a realizar reuniones en donde va a tener que negociar políticamente sus acuerdos, qué legislación quiere que pase, qué cambios quería que estuvieran en las reformas constitucionales, cuáles no. Ese no es el rol de una institución de una naturaleza de fortalecer la investigación penal pública. ¿Cómo llega una organización como la CICIG de tener el mandato de realizar fortalecimientos o mejorar las capacidades del Ministerio Público a realizar reuniones políticas para definir qué debería pasar o qué no debería pasar en una reforma constitucional? A sentarse con diputados a puerta cerrada en un hotel, por ejemplo, Con diputados, con actores políticos con de magistrados de diversos cortes. ámbitos, desde una posición de impunidad, desde de inmunidad total, desde una posición de ninguna responsabilidad. José, a ver, yo cuando medimos plazo, yo siempre he visto, y esto es un poco tal vez separado del contexto, fuera del contexto de la conversación, pero yo cuando mido mi vida, la mido en porcentajes. Cada 10 años es un porcentaje del 10% de mi vida, pensando que va a vivir 100 años, esperando que viva más. En ese sentido, cuando volteas a ver la vida política de una institución, pues 10 años y 3 personas, 3 comisionados, son pues suficientes o deberían ser suficientes para que más de algún cambio haya o más de algún cambio exista si la institución fue diseñada de forma correcta. Como decías vos, la política pública se mide por sus resultados. En ese sentido, cuando vos volteas a ver el tema que tenemos hoy por hoy, con el tema de las cortes, y que en este programa lo hemos analizado desde diferentes perspectivas a nivel del organismo judicial, a nivel de las capacidades de investigación del Ministerio Público, pues seguimos casi en los mismos pañales en los que estábamos antes de que la CICIG viniera. El problema a nivel de la corrupción que se da dentro de las altas cortes del país e incluso entre las cortes más bajas permanece. A nivel del Ministerio Público, habían ciertos grupos, y hay ciertos grupos que pegan el grito en el cielo cada vez que dicen que corre riesgo la permanencia de ciertos fiscales en algunas fiscalías dentro del Ministerio Público, que no debería ser un problema si la capacidad técnica se hubiera transmitido a la institución, pero aparentemente sigue dependiendo del fiscal que está de turno la forma en la cual opera una u otra pues institución dentro del Ministerio Público. No digamos lo que mencionabas ya en el caso de la oposición que ha habido al rol de Consuelo Porras, que ha tenido pues un protagonismo, más bien, no ha tenido tanto protagonismo como el que tenía Thelma Aldana en su momento, porque al final eran un dúo dinámico, Iván Velázquez y Thelma Aldana saliendo a dar conferencias de prensa en los cuales incluso muchas veces sin prueba alguna hacían esos sus arbolitos y diagramas en los cuales ponían la cara de cualquier persona que aparecía mencionada en las investigaciones que que ellos realizaban. En ese sentido, José, y esta es una pregunta un poco compleja para responderla en menos de 2 minutos, pero en ese sentido,
Está bien, la CICIG a mi juicio no funcionó. El experimento de las Naciones Unidas en Guatemala para mejorar la justicia no funcionó por vicios incluso que venían con un... La CICIG venía con un pecado original desde su creación. No funcionó. Fueron más de 10 años en los cuales se demostró que no funcionó. Pero el problema de la justicia sigue. El problema a nivel de las cortes del país sigue y es un problema que nos afecta en todos los demás aspectos de nuestra vida. Desde el hecho de que nuestros derechos a la vida, a la propiedad, a la libertad no se respetan, hasta que a nivel macroeconómico nos afecta en cuanto a indicadores a nivel internacional de la confianza que tienen inversionistas extranjeros para venir a invertir al país. En ese sentido, ¿qué podemos hacer para solucionar el problema que tenemos con la justicia en el país? Sí, el tema con la justicia y cómo resolver es un tema bastante complejo y amplio y podemos partir desde lo más básico que son los principios constitucionales o de un Estado de Derecho o de una república democrática que se deberían de cumplir. Por ejemplo, la independencia en el poder, la alternabilidad en el poder. Prácticamente son estos principios básicos del buen manejo del poder público, en este caso del buen manejo del poder jurisdiccional que se deberían de cumplir. Y yo creo que hay una brecha de, llamémosle, interés ciudadano en ese aspecto y ese es un desafío grande. Hay más interés en qué hace el presidente, en qué hacen los diputados, en relación a qué hacen los jueces, qué hacen los magistrados. Entonces, eso ha abierto la oportunidad para un grupo de personas o de organizaciones que han intentado manipular la justicia, intentando lograr nuevamente algunas causas políticas. Hay organizaciones que a mi parecer viven del caos institucional en el sistema de justicia, que viven en el sentido de que consiguen más recursos a medida de que haya más caos en el sistema judicial del país. Entonces es un círculo vicioso de no querer solucionar un problema porque ahí hay un nicho o de financiamiento o de poder o de interés en que no se solucionen los problemas. Pero veamos el último proceso que aún está en proceso de elección de Corte Suprema de Justicia y Corte de Apelaciones. Vamos a llegar a un año seguramente sin una corte que haya sido integrada, sin una elección que cumpla con todos los de la ley, atrasada, y eso va a repercutir seriamente en el sistema de justicia y no se ve una solución pronta. Y de paso, cómo transcurrió todo ese proceso, cómo desde su convocatoria se impugnó porque lo habían convocado con demasiado tiempo de anticipación. Entonces, y justamente cuando uno ve cómo ha transcurrido todo ese proceso, cuando se realizan las votaciones o la comisión de postulación realizaba las votaciones, resolvía la Corte de Constitucionalidad para parar el proceso, repetirlo. Entonces pareciera que hay intereses de grupos que quieren que manipular o quieren tener esa cuota de poder dentro del organismo judicial que es sumamente peligroso porque realmente lo que se necesita es un ente institucional judicial totalmente independiente, independiente de otros poderes, independiente de grupos de interés, independiente de grupos ideológicos que quieran impulsar agendas políticas a través de la función judicial. José, lamentablemente nos quedamos sin tiempo, pero llegó la hora de pasar a nuestras preguntas fuera de contexto. Como ya saben ustedes, esas son una serie de 10 preguntas rápidas. Yo te voy a tirar unos temas y lo que tengas top of mind en menos de 5 o 10 segundos, lo respondes. ¿Listo? Listo. Estado de calamidad. Amplio. Independencia del 15 de septiembre. Fecha reflexiva, de reflexión. Subir los impuestos. Nefasto. Segundo pico de contagios en Guatemala. Nunca ha llegado. Reapertura del transporte público. Importante. Lionel Messi. Buen jugador. Vacunación obligatoria. Preocupante. Magistrada Gloria Porras. Falta de independencia.
Procurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas. Irresponsable. Toque de queda de 9 p.m. a 4 a.m. Medida abusiva. José, muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera de Contexto. No nos vamos hoy sin antes pedirte, José, que puedas meter tu tapita en esta caja que una escucha de nuestro programa nos mandó a regalar. Con gusto. Gracias por el tiempo. La verdad que un programa muy interesante y un saludo a todos aquellos que nos van a estar escuchando. Gracias, José. Nos vemos la próxima semana en el mismo lugar.